Informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son exactamente las 9 de la mañana con 36 minutos. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. El tema derechos humanos ha estado en boga durante las últimas jornadas a propósito de declaraciones que han hecho algunos dirigentes políticos relativos, por ejemplo, al periodo de la dictadura militar, etcétera. Bueno, para abordar este tema está con nosotros a esta hora en estudio la directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, María Fernanda García, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, María Fernanda? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Claudio, y a toda la Universidad de Chile. Sí, queríamos conversar con usted a propósito de este tema porque efectivamente hay algunos aspectos que como sociedad a lo mejor hubiésemos pensado que ya estaban resueltos o por lo menos existían ciertos mínimos comunes, claro, respecto de esto, pero al parecer no. Y efectivamente este tema ha vuelto al debate. Le quería pedir una primera reflexión respecto de lo que ha pasado en torno a esta discusión durante las últimas semanas en el país. Bueno, es duro, es difícil, es desolador, por un lado. Mirando quizás con perspectiva, hay lugares donde también ha ocurrido y es una constante en muchos lugares del mundo hoy en día. Pareciera ser que también las redes sociales o algo de esto amplifican muchísimo estos mensajes odiosos y que no tienen cara muchas veces. Entonces la gente se ampara bastante en eso. Sin duda 50 años del golpe, cuando queremos tener otro tono, otra forma de ver nuestra sociedad, sacar lecciones, tender puentes, esto sin duda no ayuda a eso. No nos ayuda como sociedad, no nos ayuda a mirar el pasado con una reflexión hacia el futuro. ¿Qué falló en ese sentido, María Fernanda? Yo tengo unas visiones que uno se elabora de manera muy propia y que no son, por supuesto, la voz del museo. Pero por ahí escuché algo que me hizo mucho sentido. Yo era adolescente cuando llegó la democracia. Alcancé a celebrar y todo, y para mí así todo seguía siendo muy raro el seguir escuchando la gente que estuvo en primera fila durante la dictadura, que también haya seguido en primera fila durante todos estos años de democracia. De alguna forma, esa dicotomía tampoco ha sido sana y ha sido validar personajes y discursos que han seguido presentes, con sus matices, pero al parecer que con sus matices electorales. O sea, cuando venía bien electoralmente no hablar mal de Pinochet y tratar de alejarse de Pinochet porque en realidad no se podía, pero al parecer en las casas adentro, en el hogar, se seguía hablando así. Y es verdad, o sea, uno lo ha escuchado. Ahora, ese último punto que mencionas es bastante importante porque efectivamente todo esto se da en un contexto en el cual como país hemos hecho un debate, una discusión respecto de hacia dónde queremos ir hacia el futuro, todo este proceso constituyente donde se busca dejar atrás una constitución que fue redactada en dictadura respecto de una que nazca de un discurso en común, ¿no? en democracia. Y hubo una propuesta que se presentó a la ciudadanía de construcción de país que fue rechazada y al parecer a partir de ahí hubo una interpretación respecto a algunos sectores que lo que se rechazó ahí fue precisamente una mirada, ¿no? respecto de cómo abordar estos temas y cierta forma se ha dado manga ancha para que comiencen a aparecer este tipo de discursos. ¿Cómo ves tú esa situación tomando en cuenta que efectivamente nuevamente estamos en un nuevo proceso constitucional donde quienes tienen la batuta, por así decirlo, son precisamente aquellos sectores donde más se ve y se repiten este tipo de discursos? Bueno, yo creo que todos los que se apropian de movimientos y de fuerzas grandes de lo que está pasando caen en el mismo error. O sea, así como para las manifestaciones de octubre, el 25 de octubre de hace ya 3 años, salieron 2 millones de personas a marchar y qué sé yo, ese no era el triunfo de la izquierda. Eran demandas de gente que era súper transversal y de todos lados y lo trató de capitalizar un grupo que sí tenía razón en muchas cosas, pero no era pura gente de izquierda que quería izquierdizar todo más, por así decirlo. Así como ahora con la convención, cuando se rechazó, no es gente de derecha que quiere volverlo todo en contra. Yo creo que los procesos son mucho más complejos. Como vota la gente a través de
de sus emociones, porque sabemos que además el voto es muy emocional y puede ir cambiando en función de distintas teclas que se vayan tocando, es un error cooptarlo desde esa manera. Uh-huh. Bueno, una de las razones que algunas personas explican o ponen sobre la mesa a la hora de tratar de entender por qué se da este tipo de situaciones es que en nuestro país ha faltado educación en materia de derechos humanos. Usted como directora precisamente de un museo que está haciendo el esfuerzo precisamente por ir en esa dirección de educar a la ciudadanía respecto de las atrocidades que se cometieron en ese periodo en específico de nuestra historia, ¿qué podríamos decir al respecto? Bueno, la educación es el pilar, la base de todo, y cuando se destruyó la educación, finalmente también se destruyen generaciones y generaciones que tienen esta voz y esta conciencia de historia, conciencia como seres sociales que somos parte de una sociedad y que tenemos que construirla juntos. Yo creo que ese fue uno de los grandes legados terribles que dejó la dictadura. Y como museo, sin duda, estamos tratando de reconstruir esa historia además de mostrarla a través del arte, a través de la cultura, a través de espacios mediados para darle a conocer a los visitantes. Estamos muy contentos, de todas maneras, de recibir todos los días muchísimos colegios. Es parte del currículum en sí hoy en día que se pase el periodo de la dictadura en primero, segundo, tercero medio. Por lo tanto, muchos colegios van, y colegios muy diversos, desde los llamados Cotamil a colegios públicos, semipúblicos, de distintas regiones. Y eso nos llena de orgullo, la verdad. Y nosotros tenemos que estar volcados en ellos, en las nuevas generaciones, cómo hacerlos entender, cómo hacerlos sentir ese periodo de la historia que para ellos es lejano, porque sí es lejano, hacerlos sentir muy propio y que está mucho más cerca de lo que ellos creen. Hay muchos que se encuentran con familia ahí. Por ejemplo, alguien dice, oh, ese es mi abuelo. Y esa historia está absolutamente velada, tapada en la familia. La gente, uno cree que sí sabemos quiénes fueron los perseguidos, los torturados. Bueno, sabemos quiénes son los desaparecidos, quiénes fueron las personas acribilladas, matadas durante la dictadura, pero muchos de los que siguieron también viviendo con un luto silencioso, que no quisieron expandir este dolor en sus familias y lo dejaron absolutamente escondido. Y que recién ahora las generaciones están develando eso y dándose cuenta y viviéndolo en familia. Entonces, es bien emotivo. Uh-huh. Ahora, esto, lo que menciona, tiene relación, por ejemplo, con generaciones más jóvenes, sí, que están conociendo algo que efectivamente les es totalmente ajeno, pero ¿qué pasa con las generaciones que vivieron el proceso o que fueron jóvenes o niños, niñas durante el periodo de transición, ¿no? Porque al parecer ahí hay un problema donde efectivamente los discursos no han sido claros y se contraponen unos con otros, se cargan culpas unos con otros y al final no se llega a este acuerdo, ¿no? A este mínimo común respecto de que, por ejemplo, crímenes y atrocidades tan graves como la que ocurrieron en la dictadura no pueden justificarse bajo ningún caso en una democracia. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que también hay una suerte de sacar provecho electoral y político. Habíamos llegado a un marco y a unos mínimos comunes en el mismo directorio del Museo de la Memoria, que es pluralista. Hay gente de derecha que en su minuto apoyó la dictadura, qué sé yo, el golpe, y hoy se dan cuenta de que nada justifica ni el golpe ni las violaciones terribles a los derechos humanos, ni justificarlas hoy en día con una mirada acomodaticia. Yo creo que tenemos que llegar a eso, y como sociedad ese es el pacto que tenemos que hacer. Hace no mucho estuvo el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que es Premio Nobel de la Paz, y estuvo en el Museo de la Memoria haciendo una charla, una clase magistral en nuestros diálogos de la memoria, y él es una persona de derecha, que se le acusó de todo en su minuto cuando se enfrentó con la FARC y se sentó a conversar. Y él dijo, o sea, pedir perdón es difícil. Es difícil, es un acto de contrición muy, muy complejo, pero es muy valiente y hay que pedir perdón. Pedir perdón, justicia, y es la única forma de comenzar también de una manera sana. Todos podemos amparar, o sea, nadie puede amparar esas atrocidades y hacerse el loco.
y tratar de compararlas incluso como la senadora con otras. La diputada Hoffman. perdón, Hoffman, le estoy subiendo el escalafón. Sí. No, de hecho ya no es diputada. Es exdiputada. Exdiputada. Sí, yo creo que muchas veces tiran palabras también y hay personajes de la derecha que son encargados de mandar, de tirarse estas declaraciones por prensa y porque también les da un rédito político y una visibilidad en televisión y en los medios que amplifican todo esto que también les sirve. Estamos conversando con la directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, María Fernanda García, a propósito del debate, ¿no?, respecto a este tema en nuestro país. Mencionaba usted en una de las primeras respuestas que efectivamente esto es un fenómeno que no se da solamente en nuestro país, sino que es algo que está actualmente repitiéndose en varios lugares del mundo, donde los discursos extremistas, muchas veces también apoyados en redes sociales, van ganando terreno y van en cierta forma horadando instituciones que están precisamente orientadas a velar por el respeto y la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, existe una campaña mundial de desprestigio de Naciones Unidas respecto de el rol que juega en los diferentes estados. ¿Qué podríamos decir al respecto? Porque efectivamente es algo que no se ve solamente en nuestro país, sino que al parecer es un problema global. Bueno, porque es mucho más fácil. Es mucho más fácil, siempre va a ser el extremo, la pelea o incluso, y lo que es terrible aquí, ampararme en el anonimato para tirar estos discursos espantosos, que construir acuerdos y que construir reflexiones y debate y mirarnos a la cara y decirnos las cosas a la cara y quizás no vamos a llegar a un punto, a un acuerdo a la primera vez, sino que a la segunda, a la tercera o la quinta. Eso requiere trabajo, eso requiere esfuerzo. Construir una sociedad basada en principios comunes, democráticos, mínimos, requiere un espacio de conversación y de un tiempo. Y eso es mucho más difícil, por supuesto, que querer desafiar todo y destruir todo. Ahora, ¿qué responsabilidad le caben, por cierto, a nuestras autoridades políticas? Porque efectivamente cuando vemos episodios como el que ocurrió el año pasado con la discusión del presupuesto, cómo se utilizó precisamente al museo como una herramienta política para hacer una suerte de gallito ahí también, ¿qué pasa en ese sentido? Una transada política, bueno, es horrible. O sea, habla de lo peor también en lo que se pueden construir los políticos, nuestros políticos, y ese es parte del desprestigio. O sea, querer dejar sin presupuesto, y además sabiendo que era algo falso, porque finalmente era parte de una construcción de un discurso que no iba a ser real al final. Entonces era para la galería suya, para su barra brava. Es pésimo jugar con instituciones que tienen el prestigio como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Nosotros estamos asesorando además museos de memoria y museos democráticos en todo el mundo. Y cuando hablo de todo el mundo es realmente no solo Latinoamérica y Europa. Y a propósito de los 50 años recibimos delegaciones y mandatarios de todas partes del mundo que quedan conmovidos y agradecidos de este espacio, que es un espacio de debate, reflexión, memoria, que cuenta de este periodo, pero también hacia adelante, hacia el futuro, construyendo un futuro común. Es una vergüenza que espero que nunca vuelva a tomarse este tema, este punto para eso. Bueno, nos quedan unos minutos, María Fernanda, pero aprovechémoslos a propósito que mencionabas al final el trabajo que realiza el museo, para hablar un poco respecto de en qué está el museo, porque sabemos que es un año muy especial, no solamente por los 50 años del golpe de Estado, sino que también porque se cumple el 75, si no me equivoco, de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de Naciones Unidas. ¿Qué tiene pensado el museo? ¿Cómo ha trabajado durante estos meses y qué se viene también para adelante? Bueno, nuestro eje temático son los 50 años. Sin duda estamos con una programación muy robusta y de todos los días. Este miércoles, por ejemplo, inauguramos 2 exposiciones de afiches de resistencia, cultura, resistencia y solidaridad internacional en el 3er piso y también en la Galería de la Memoria, que entra a través del metro. Tenemos unas exposiciones muy interesantes durante el año, pero también tenemos festival de teatro, tenemos danza, tenemos conversatorios, tenemos debates, tenemos encuentros. En nuestra programación en el museo mmdh.cl podrán encontrar todo. Y la semana del 11 especialmente, que parte el 4
y termina el 13 de septiembre, todos los días un acto grande con los hermanos Ibarra, tenemos teatro, tenemos conciertos de música, tenemos la proyección de la película inédita de Raúl Ruiz, el realismo socialista, además un estreno mundial, bueno, todos los días, pero además toda la semana estamos con una cartelera enfocada en jóvenes, nuevas generaciones, gente adulta, para converger, porque siempre hacen falta espacios de esta naturaleza donde podamos expresarnos, donde podamos seguir reflexionando, conversando, discutiendo, debatiendo sin tenerle miedo a eso y construir juntos nuestra sociedad. Sí, sin ninguna duda, un tema muy, pero muy importante. La invitación está más que hecha para que se informen respecto de todas las actividades que realiza ahí el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. María Fernanda García, directora de este espacio, queremos agradecerle que haya estado esta mañana acá con nosotros en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el apoyo siempre. No, gracias. Y por cierto, nosotros también comenzamos a despedir esta primera edición de Radio Análisis. Antes de eso, los queremos invitar a una actividad que se va a llevar a cabo este próximo 8 de junio a las 11 de la mañana en Sala Máster de nuestra radio